En el borde de Europa, donde las rocas se encuentran con el rugiente océano Atlántico, la Tierra guarda lo que ha estado oculto durante siglos. Los arqueólogos encuentran vestigios de asentamientos que datan de decenas de miles de años. Puntas de piedra, fogatas carbonizadas, huesos de animales. Todo esto es un grito mudo del pasado. Pero, ¿quién vivió aquí? ¿Los cromañones? ¿Los neandertales? ¿O un pueblo olvidado, cuyo nombre ha sido borrado del mapa de la historia? Los científicos reconocen, en el ADN de los portugueses modernos aún resuena el eco de estas tribus. La versión oficial permanece en silencio. Tiene miedo de decir la verdad, porque la verdad destruye la imagen habitual del pasado. No es casualidad que Portugal se haya convertido en el cruce de tres mundos: Europa, África y el Océano Antiguo. Aquí se cruzaron los caminos de civilizaciones que ya no existen. Y aquí está la pregunta: ¿qué pasará si abrimos los ojos y miramos en la sangre del pueblo para ver el secreto que se ha escondido durante milenios? El nombre Portugal parece simple, pero esto es una ilusión. En las crónicas latinas se encuentra Portus Cale, un puerto en el río Duero. Una explicación hermosa, demasiado conveniente. Algunos científicos afirman: Cale es una palabra celta que significaba fortaleza. Otros aseguran: es una marca de los fenicios, comerciantes que sabían dejar señales secretas en los nombres. Existe una versión sobre los cartagineses, cuyos factores estaban en la costa. ¿Por qué tanto debate alrededor de un solo nombre? Porque detrás de él hay más que un topónimo. Un nombre como código. Un nombre como sello. Guarda el rastro de civilizaciones que ya no existen. Las versiones oficiales llaman a esto variantes de traducción. Pero, ¿y si la verdad se encuentra en otro lugar? ¿Y si el mismo nombre del país es la clave para entender sus raíces ocultas? ¿Estás listo para aceptar que el secreto de Portugal está codificado en su propio nombre? Las leyendas han pintado durante siglos un cuadro en el que se quería creer. Las crónicas medievales afirmaban: los portugueses son descendientes de los lusitanos, guerreros que desafiaron a Roma. Las tradiciones populares los vinculaban con los hijos de Noé, que sobrevivieron al diluvio. Otras historias llevaban a los celtas del frío norte o a la misteriosa Tartessos, rica en oro y plata, pero que desapareció sin dejar rastro. Bello, solemne, pero falso. El ADN destruye estos cuentos. La genética muestra: la línea R1b llegó mucho antes que los celtas. En el genoma afloran E1b1b, memoria de los bereberes, J1 y J2, huellas de los fenicios. Las leyendas ocultaban, los genes preservaron. Todo se entrelazó: África, Europa, Oriente. La historia oficial se siente incómoda al hablar de esto. Pero imagina que te dijeran directamente: las tradiciones eran una cortina de humo. ¿Estás dispuesto a conocer la verdad que rompe la imagen habitual del pasado? La península ibérica no es solo tierra, es un archivo escrito en piedra y hueso. Aquí se encontraron asentamientos que datan de más de 30.000 años. Puntas de piedra, fogatas carbonizadas, huesos de animales. En las cuevas del sur hay rastros de neandertales. Ellos desaparecieron, pero su sangre quedó. En la Edad de Bronce florece Tartessos, el reino de la plata y el cobre. Se derrumbó, como si alguien lo hubiera borrado del mapa. Solo quedan ruinas y escrituras que nadie ha podido leer. Pero el hallazgo más aterrador es la cultura de los vasos campaniformes. Hace 4.800 años llegaron a esta tierra ajenos. Su cerámica, sus dagas de cobre, sus amuletos de ámbar, y con ellos un brusco cambio en el ADN. Aparece el haplogrupo R1b. Las líneas anteriores desaparecen. No es evolución, es reemplazo. ¿Y si la verdad es que fue entonces cuando se reescribió el mapa genético de Europa? ¿Estás listo para escuchar quién estuvo detrás de este giro? Entre las civilizaciones desaparecidas que dejaron su huella en Portugal, los tartesios ocupan un lugar especial. Heródoto escribió sobre un pueblo rico en plata y cobre. Sus ciudades brillaban por el comercio, su lengua sonaba diferente a la de sus vecinos. Y luego desaparecieron. De repente, como si alguien los hubiera borrado de la faz de la tierra.
Solo quedaron las minas, las joyas y las extrañas escrituras que nadie ha podido descifrar. Luego llegaron los fenicios. Dejan factores y huellas en la sangre. Haplogrupos J1 y J2. Los cartagineses se asentaron en la costa. Los celtas y los ibéricos se mezclaron con ellos. Todo se mezcló y se disolvió. Las versiones oficiales llaman a esto contactos culturales. Pero, ¿acaso los contactos borran pueblos enteros? Imagina que alguien te dijera, en los genes de los portugueses modernos todavía viven tartesos, el Cartago fenicio y los celtas olvidados. ¿Estás dispuesto a aceptar que la sangre guarda lo que la historia trató de ocultar? A inicios del siglo XXI, los científicos deciden mirar en las profundidades, el ADN de los portugueses. Y aquí se produce el shock. 7 de cada 10 hombres llevan el haplogrupo R1b, una abrumadora mayoría. Pero junto a esto emerge aquello de lo que se ha estado en silencio durante siglos. 1 de cada 10 tiene la línea africana E1b1b, memoria de los bereberes y las conquistas árabes. Entre 5 y 7% llevan J1 y J2, marcas de los fenicios y pueblos de Oriente. No son simples detalles. Es un cambio radical. La genética mostró, Portugal no es solo Europa. Es un nodo de 3 mundos. Atlántico, África, Mediterráneo Oriental. Los libros de texto oficiales llaman a esto intercambio cultural. Pero los genes hablan más claro. Fue intervención, fue mezcla, fue para siempre. ¿Y si la verdad es que la memoria genética guarda lo que intentaron borrar de las crónicas? ¿Estás listo para escuchar la verdad que han ocultado por siglos? Las leyendas exaltaban a los lusitanos, guerreros rebeldes que desafiaron a Roma. Se les llamaba descendientes de Noé. Se les vinculaba con los celtas que llegaron del norte. Todo sonaba grandioso. Pero la genética destruyó el mito. La línea R1b existió aquí mucho antes que los celtas. Llegó con el pueblo de los vasos campaniformes, que transformó la fisonomía de toda la Iberia. En la sangre de los portugueses afloran E1b1b, vestigio de los bereberes. Hay J1 y J2, memoria de los fenicios. Estos genes fueron ocultados durante siglos. Se escondieron tras cuentos de héroes y mitos de inundaciones. Pero la sangre no miente. Ha preservado lo que quisieron borrar. Imagina que te dijeran directamente, toda la historia oficial es una cortina de humo. ¿Estás listo para aceptar la verdad de que los orígenes de Portugal se encuentran en la fusión de pueblos que ya no existen? Después de la caída de Roma, Portugal se convierte en un paso para los pueblos, suevos, vándalos, alano-iranios, visigodos. Cada uno dejó su huella. En el genoma aún se leen las líneas I1 y G2A, memoria de esos tiempos. Pero el verdadero giro llegó en el siglo VIII. A través de Gibraltar, los árabes y bereberes inundaron la península. No fue simplemente una conquista, fue un quiebre. Las tierras del sur se convirtieron en parte del califato, y junto con el Islam llegó el haplogrupo E1b1b. África se entrelazó para siempre con la sangre de Portugal. El norte guardó la huella germánica. 2 fuerzas chocaron aquí de frente. Los libros de texto dicen, interacción cultural. Pero la verdad es otra. Fue una guerra de mundos. Fue sangre y reemplazo. ¿Y si te dicen que en el ADN de los portugueses aún resuena el susurro del desierto y la voz de la estepa? ¿Estás listo para aceptar que el pasado de este país es una batalla constante de civilizaciones? El siglo IX. Aparece en el mapa un pequeño feudo, Portucale. Lo creó el conde Guimaraes Pérez. Formalmente es Tierra de León, pero en su interior algo diferente está madurando. Una nobleza especial, una memoria especial, una sangre especial. En el siglo XII, Alfonso I el Grande proclama la independencia. Así nace el Reino de Portugal. Pero lo fundamental no está en la política. Lo esencial está en el ADN. Aquí se entrelazaron las líneas de celtas e iberos, descendientes de romanos y visigodos, bereberes con su E1b1b y fenicios con sus J1 y J2.
Todo esto se mezcló en un mosaico único. La historia oficial dice, construcción estatal. Pero, ¿es acaso simplemente construcción? Es una explosión. Es una aleación. Es el nacimiento de un pueblo sobre los escombros de imperios. Imagina que te dijeran, Portugal fue creado desde el principio como un nodo de civilizaciones. ¿Estás listo para ver que sus raíces no son un mito, sino un sorprendente entrelazado de tres mundos? Portugal es un pequeño país en el borde de Europa, pero sus huellas están por todo el mundo. Hoy, más de 11 millones de descendientes viven más allá de su tierra natal. Brasil, Angola, Cabo Verde, Macao. No es solo geografía, es sangre estirada a través de océanos. En el siglo XV, los barcos zarpan de Lisboa. Vasco da Gama, Bartolomeu Díaz, llevan cruces, banderas y genes. Las líneas R1B, E1B1B y J1 se dirigen hacia África, India, América del Sur. Los libros de texto lo llaman colonización. Pero la verdad va más allá. Es una impresión genética, marcada para siempre en otros pueblos. Portugal se convirtió en un nodo que conecta tres continentes. Pero pregúntate, ¿y si los orígenes de esta expansión global se remontan a una época en la que extraños ya estaban cambiando el ADN en esta tierra? ¿Estás listo para descubrir quién inició este secreto? Hace aproximadamente 4.800 años, un pueblo misterioso aparece en Portugal. Sus símbolos son los vasos campaniformes, cerámica de formas extrañas, dagas de cobre, joyas de ámbar. Todo esto parece venir de la nada. Los arqueólogos encuentran sus huellas por toda la Iberia. Pero lo más asombroso no se esconde en los artefactos. En este momento ocurre un brusco cambio en el ADN. Entra en escena el haplogrupo R1b. Las viejas líneas desaparecen, como si las hubieran borrado. No es una evolución, es un cambio radical. Los científicos lo llaman con cuidado desplazamiento genético. Pero, ¿acaso un desplazamiento se ve así? Se parece más a un reemplazo de población, a una invasión, a un desalojo. La historia oficial teme hablar directamente de esto. Pero, ¿y si fue entonces cuando nació la verdadera Portugal? ¿Estás listo para aceptar que sus orígenes son el haplogrupo R1b? Es la clave principal para entender la genética de Portugal. Hoy en día lo llevan casi 7 de cada 10 hombres. Pero la verdad es mucho más oscura de lo que parece. Antes, los científicos decían, esta línea es un legado de los celtas, una versión conveniente, bella, pero falsa. Nuevos estudios han demostrado, el subgrupo DF27 apareció en la Iberia mucho antes que los celtas. Su proporción en Portugal es récord y casi no se encuentra fuera de sus límites. Esta es la firma del Atlántico, una firma que no se puede borrar. En la Edad de Bronce, los portadores de R1b desplazaron a los antiguos agricultores con líneas G2A e I1. Simplemente los barreron. Los científicos discuten. ¿De dónde vinieron? ¿De las estepas de Europa del Este? ¿Del Cáucaso? ¿De la Siberia meridional? ¿O de los enigmáticos sumerios? Aún no hay respuesta. Pero los hechos son inquietantes. El reemplazo ocurrió de manera rápida, como si un pueblo entero hubiera desaparecido. ¿Y si la verdad es que el nacimiento de Portugal comenzó con el mayor cambio genético en la historia de Europa? Pero Portugal no es solo R1b. En el genoma vive un rastro africano. 1 de cada 10 hombres lleva el haplogrupo E1b1b. Llegó con los bereberes y árabes, cuando el califato inundó el sur del país. En el sur, este rastro es especialmente notable. También hay marcas orientales, J1 y J2. Esta es la memoria de los fenicios y cartagineses, comerciantes y navegantes. Su proporción es baja, de 5 a 7%. Pero son ellos los que conectan a Portugal con el Mediterráneo oriental. En raras ocasiones se encuentran G2A e I1, ecos de los primeros agricultores y cazadores. La ciencia oficial habla de contactos culturales, pero la sangre habla más fuerte. No son contactos, es mezcla, es reemplazo, es supervivencia. Imagina que te dijeran,
En cada portugués vive la memoria de 3 mundos: África, Europa y Oriente. ¿Estás listo para aceptar que el genoma guarda secretos que fueron borrados de los anales? La tierra portuguesa siempre ha sido un escenario de lucha de imperios. El siglo I a.C. Aquí llegan los romanos. Lusitania se convierte en provincia. El siglo V, la caída de Roma. Y aparecen los suevos, alanos, visigodos. El siglo VIII, un nuevo golpe. Árabes y bereberes cruzan Gibraltar. El sur de Portugal se convierte en parte del califato. Cambio de lenguas, cambio de fe, cambio de sangre. El haplogrupo E1b1b se inscribe para siempre en el ADN. El norte guarda el rastro germánico, el sur, el africano. Las crónicas oficiales hablan de influencias. Pero, ¿acaso la influencia deja cicatrices en el genoma? Fue una conquista. Fue un quiebre. Fue un conflicto de mundos. Pero es en estas tormentas donde nace una nueva identidad. ¿Y si la verdad es que Portugal no es hijo de una sola cultura, sino producto de la eterna guerra de imperios? ¿Estás listo para ver que su sangre es la crónica de las conquistas? El siglo XII. Alfonso I proclama la independencia. Así nace el Reino de Portugal, al principio pequeño y vulnerable, pero ya en 2 siglos se expande, desplazando a las dinastías musulmanas. Y luego ocurre una explosión. El siglo XV convierte a Lisboa en las puertas de todo el mundo. Vasco da Gama abre el camino a India. Bartolomeu Díaz rodea el Cabo de Buena Esperanza. Los barcos zarpan hacia África y América del Sur. Junto a ellos se llevan genes. Las líneas R1b, E1b1b y J1 se encuentran en Brasil, Angola, India, Macao. Las versiones oficiales lo llaman la era de los grandes descubrimientos. Pero no solo fue un descubrimiento de tierras, fue una expansión de sangre. Fue una intervención en los destinos de pueblos enteros. Imagina que te dijeran, el ADN de Portugal vive hoy en millones de personas en 3 continentes. ¿Estás listo para aceptar que un pequeño país dejó una huella así en el genoma del planeta? La era de gloria fue seguida por la caída. El siglo XVI. Portugal cae bajo el dominio de España. El XVII. Inglaterra y los Países Bajos le arrebatan sus colonias. El XVIII. El país pierde influencia, aferrándose a los restos de sus posesiones ultramarinas. El siglo XIX trae un nuevo golpe. Gran Bretaña y Francia dictan sus reglas. Millones abandonan la patria, llevándose su lengua y su sangre. Las diásporas crecen, la metrópoli se debilita. Las crónicas oficiales lo llaman crisis. Pero en el ADN quedó una cicatriz. Movimientos masivos, mezclas, pérdida de la anterior integridad. No fue solo una derrota política. Fue un quiebre del pueblo. Imagina que te dijeran, en la sangre de los portugueses modernos vive la memoria de las derrotas tanto como de las victorias. ¿Estás listo para aceptar que su genética guarda no solo la gloria del imperio, sino también la huella de su colapso? El siglo XX cayó sobre Portugal como una tormenta. La Primera Guerra Mundial. Miles de soldados no regresaron a casa. Los años 30. El régimen de Salazar. Censura. Miedo. Una dictadura que mantuvo al país durante décadas. La Segunda Guerra Mundial lo evitó, pero la pobreza y la represión se convirtieron en cotidianidad. Los años 60. Un nuevo golpe. Guerras coloniales en África. Jóvenes hombres partieron hacia Angola, Mozambique, Guinea-Bissau. Muchos no regresaron. Familias esperaban cartas que dejaron de llegar. Cientos de miles emigraron a Francia, Brasil. Las diásporas crecieron, el país se vació. En el ADN se registran nuevos desplazamientos, nuevas líneas. Pero lo más importante, dentro se acumulaba la rabia. El pueblo estaba cansado. El pueblo quería un cambio. ¿Qué pasará si la gente, llevada al extremo, se levanta? ¿Estás listo para escuchar cómo un día todo el sistema se derrumbó en una mañana? Los años 70. Lisboa. Los soldados salen a las calles con rifles, en cuyos cañones hay clavos. No hay disparos, hay revolución. La revolución de los clavos
derriba el régimen que había mantenido al país durante décadas. La dictadura cae en un día. El pueblo respira libertad por primera vez en mucho tiempo. Renacen las canciones de fado. Regresan las viejas tradiciones. Pero junto a esto llega algo nuevo. El país se inunda de inmigrantes de antiguas colonias. Angola, Mozambique, Cabo Verde. Traen su sangre, sus genes. En el ADN de los portugueses se refuerza la huella africana. La mezcla continúa. Portugal vuelve a convertirse en el cruce de tres mundos. Las crónicas oficiales lo llaman democratización. Pero fue más. Fue un quiebre que cambió tanto la política como la sangre. Imagina que te dijeran, la Portugal moderna nació no solo en el Parlamento, sino también en el genoma. ¿Estás listo para descubrir lo que mostraron las investigaciones más recientes? El siglo XXI. Los científicos abren el genoma de los portugueses y la historia habitual se derrumba. 7 de cada 10 hombres llevan R1b, mayormente el subgrupo DF27, casi único en Iberia. 1 de cada 10 tiene E1B1b, rastro de los bereberes y árabes. Entre 5 y 7% llevan J1 y J2, marcas de los fenicios y cartagineses. El resto son pequeños fragmentos de los antiguos agricultores G2A y cazadores I1. El análisis autosómico mostró: Portugal es un nodo de 3 continentes: componente atlántico, componente mediterráneo, componente africano. Todo se entrelazó. Los libros de texto se quedan en silencio. Pero los genes hablan. No es un mito, es un hecho. Imagina que te dijeran: en la sangre de cada portugués está codificada la crónica de Europa, África y Oriente a la vez. ¿Estás listo para aceptar que el genoma de este pequeño país es una enciclopedia viva de antiguas civilizaciones? A pesar de guerras, conquistas y dictaduras, Portugal resistió. Ha preservado lo más importante: la memoria, el idioma y la sangre. En el ADN del pueblo viven neandertales y cromañones, celtas y romanos, bereberes y árabes, fenicios y cartagineses. Cada haplogrupo, R1b, E1b1b, J1, J2, es un capítulo de un libro escrito no con tinta, sino con vidas. De pequeño Portucale surgió un imperio marítimo que cambió el mapa del mundo. Hoy la genética confirma: Portugal no es solo el extremo de Europa. Es el cruce de 3 continentes: Atlántico, África, Oriente. No es una leyenda, es un hecho. Pero imagina que te dijeran: cada portugués es una crónica viva de la humanidad. ¿Estás listo para aceptar que un pequeño país guarda en su sangre la historia de todo el Mediterráneo y el Atlántico?